Sergio. Bien, Sergio. de acá nos vamos a darle la bienvenida a un nuevo programa que llega a esta casa, a la pantalla del 3, es Viceversa. Ahí está, nuevo espacio en la pantalla del 3, ahí ya te vemos, es en vivo. Roberto Caferra, buenas tardes, te saludamos a vos para darte el pase. Gracias Ana, gracias Ciro, buenas tardes. Bueno, estamos acá en el Estudio Mayor, que otro día la música de Miranda dando vueltas también en este estudio. Muy bien. En segundos nada más vamos a comenzar un ciclo hasta fin de año, son 18 programas donde intentaremos cruzar opiniones muy distintas sobre una misma pregunta. Una misma pregunta, dos opiniones distintas. Viceversa, ¿no? De alguna manera. Los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos. Y vamos a plantear esa situación semana tras semana en Canal 3. Bienvenido entonces, Roberto. Roberto. Directamente te quedás vos con el Estudio Mayor. Bien, gracias, gracias por el pase a ambos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta las 2:30 de la tarde vamos a encontrarnos en un espacio que intentará hablar de nosotros mismos. Sobre una misma pregunta hay dos respuestas opuestas. Bienvenidos a Viceversa. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Viceversa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, nuestra consigna de hoy es marihuana libre, ¿sí o no? Vamos a tratar de buscar argumentaciones por el sí y también argumentaciones por el no. También vamos a atrevernos a modificar un poco la consigna. Marihuana libre, ¿es necesario hablar de marihuana libre cuando hoy cualquiera en cualquier rincón de esta ciudad, de este país, la puede conseguir? Bueno, dos invitados para hoy, a las argumentaciones por el sí. Pablo Colani, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar un poco primero de Vamos a saludar a Fabián. Perdón. Sí, Pablo, estamos inaugurando el estudio, vamos a acomodarnos confortablemente. Fabián Belay, sacerdote, también nos va a ayudar a argumentar. En este caso, a vos te toca argumentar por el no, Fabián. Gracias por venir. No, gracias a vos también por la invitación. Bueno, vamos a tratar de encontrarnos, en principio, con el disparador, con los puntos de encuentro y también con las respuestas. Hay una pregunta, hay dos respuestas distintas. La Argentina la consigue fácilmente desde siempre. Amigos, amigos de amigos, dealer, el vendedor formal, en la calle, en la plaza, en la puerta del colegio, a la vuelta de la esquina. El policía, el juez, el abogado, el periodista, el político, el que sea. El problema sustantivo no es ni la marihuana, ni la coca, ni nada. El problema sustantivo es el narcotráfico, que nos pudre las sociedades. Pero terminemos con el asunto de que me cae un camión con 3 toneladas de marihuana que viene del Paraguay y el único procesado que tengo es el camionero. 3 toneladas, estoy hablando, es un camión con acoplado lleno de marihuana y unas bananas arriba, ¿no? ¿Quién escuchaba allí a la gente cantar que el que nos salta hoy no fumó? ¿Fumó usted? No, yo la verdad que no, porque soy uno de los oradores y la verdad que prefiero estar lúcido. Claro. Muy bien. En la marcha me voy a desquitar. Entonces me admite que el que fuma no está lúcido. No, en mi caso es ese. Solamente en su caso veo a uno atrás suyo. No es así. ¿Pero qué me fuman? A mí no me gusta que me pegues mal. ¿Y cuándo le pega bien? Es bueno saber eso. Y cuando estamos bien. La marihuana que esté prohibida es algo que ya está dejando de tener sentido. Lo que se está reivindicando es el derecho a consumirla, ¿no? Como cualquiera consume fármacos, ¿no?, que se recetan en las farmacias. Convengamos que el droga viene del griego farmacón, que significa remedio y veneno a la vez, y que depende cómo lo uses vos, algo te puede servir para curarte o para matarte. Con lo cual la información es clave. Algunas de las opiniones que escuchamos. Fabián Belay, sacerdote, trabaja con adicciones, fundamentalmente con las víctimas del consumo de sustancias. Tu primera argumentación, ¿por qué no? Bueno, porque nosotros lo primero que vemos es que ya, bueno, como se dijo al comienzo, consideramos que de hecho ya está legalizada. Por otro lado, vemos que en estos últimos años, ¿no?, el Estado con respecto a este tema no hay una política clara. También vemos que en las últimas estadísticas se dio que desde el año 2010 al 2017
aumentó, se duplicó la cantidad de adolescentes y jóvenes que consideran que la marihuana no es perjudicial, sino que es benéfica. Entonces, esta naturalización del consumo generaría, ¿no?, la legalización, una demanda tan fuerte porque no tenemos como sociedad, no hemos creado una cultura preventiva. Y eso generaría que la legalización sea una luz verde más a todas las que ya se vienen dando, como se decía, desde los medios de comunicación, desde el sistema político y demás, a un tema que lamentablemente termina afectando a los más pobres y también a los más niños. Bien, argumentación por el no. Fabián Belay, vos podés comunicarte también con Canal 3, ahí tenemos una cuenta de Instagram, de Twitter, el Facebook, también allí vamos a intercambiar opiniones. Prepárate también para participar vos, obviamente, de alguna de las respuestas. ¿Por qué sí, Pablo Ascolani? Bueno, te toca argumentar por el sí, sabemos que es un sí con algunos peros, ¿no? Con un pero porque, no puedo estar en contra de lo que dice el padre, porque en el espectro, digamos, de las políticas de drogas, el prohibicionismo total y la promoción comercial son dos extremos en que el daño social y de salud es elevado. De manera que este sí era un sí a liberarla de la persecución penal, no un sí para el comercio, digamos, libre y que no haya ningún tipo de regulación estatal. En el medio, digamos, de esa espectro de políticas de droga está la regulación estatal, que es donde el daño social y de salud está minimizado. La participación del Estado como regulador, como la experiencia uruguaya, ¿no? Esa situación que se vive en Uruguay donde el Estado regula el tránsito, no solamente la compra y venta, también el consumo a través de algunas circunstancias. Tenemos un tape más y tenemos la participación y más argumentos por el sí y por el no en esta marihuana libre, sí o no, del primer viceversa. El consumo de marihuana en Argentina creció más de 3 puntos en 7 años. 3 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años consumen o consumieron. También sus padres, sus tíos, su mamá, el abuelo. Les gusta, les pega, tanto que el remedio, en algún momento que cura, termina enfermando. Muchos amigos en el mundo del espectáculo que toman como algo normal, ¿viste? Un Lexotanil, un Tranquinal, un Ribotril. Sí. Y sin embargo, el hashish en España, lo comprobé, que es un sustituto natural para los fármacos. Yo desde que en Madrid me fumo mi porrito antes de dormir y no tengo que tomar ni una pastilla. Todos los consumos de cualquier tipo de sustancias es nocivo para la salud. Sí. No existe un efecto benéfico. Bien, tenemos una cuenta Twitter, vamos a ver los resultados, una encuesta que hicimos en estos días, en estas últimas horas. Marihuana libre, ¿sí o no? ¿Qué opinaron los que participaron en la cuenta Twitter de Viceversa? Allí tenemos, por el sí, 39%, por el no, el 61%, las mayorías, ¿no? Si querés participar también de esta encuesta, podés ingresar a nuestro Twitter en Viceversa, o si no en las redes sociales que tenemos habilitada. El alcohol también es un disparador absolutamente legalizado, es una de las opciones también que permite tal vez modificar nuestra humanidad alrededor de las sustancias y los que incorporamos. Otro argumento para el no. Sí, justamente creo que legalizar, ¿no?, el alcohol como tal es una sustancia legalizada y no ha llevado a que por ser legal no disminuyera el consumo, sino que todo lo contrario. En una estadística que se hizo, no en la última que se publicó también este año, salió que el 48% de los adolescentes, estamos hablando de adolescentes, había hecho uso abusivo del alcohol, de la sustancia. Y esto vemos, ¿no? Todas las campañas publicitarias, toda la inversión que hay en lo que es publicitar la bebida alcohólica, y cada vez el inicio del consumo de alcohol es más bajo. Entonces, muchas veces el argumento que se utiliza para la legalización es que una vez que esté legalizado, ¿no?, esto llevaría a que estaría más regularizado. La realidad es que las sustancias legales, lamentablemente, tanto el alcohol como los psicofármacos, nosotros tenemos en Rosario un altísimo consumo de psicofármacos, de sustancias legales, a las cuales muchos jóvenes acceden, aún comprándolas en farmacias, falsificando las recetas. Entonces, creo que las 3 sustancias que más se consumen hoy en Rosario son el alcohol, los psicofármacos, la cocaína de mala calidad. Bueno, esto, creo que en este contexto tenemos como ya indicadores de qué es lo que pasa
en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, cuando se legaliza una sustancia, lo que no implica siempre una política integral sobre el tema. Los daños del consumo se modificarían, minimizarían si el Estado regula, si el Estado permite, si el Estado administra esa crisis, ese conflicto. Y acá en el alcohol tenemos un ejemplo clarísimo en que vivimos una prohibición que generó, digamos, estragos en la sociedad, y hoy tenemos una liberalización total con publicidad, digamos, que genera también grandes daños sociales y a la salud. Por eso no es el modelo que se debería seguir. En ese sentido, por ejemplo, el tabaco es una sustancia en que se comenzó a generar una regulación, a prohibir la publicidad, y ese creemos que es la manera de minimizar ese tipo de riesgo y daño, porque la ley de drogas, digamos, la prohibición de las drogas ilícitas se genera con digamos, el fin loable de disminuir esos daños que generan potencialmente en la salud, pero lo han aumentado enormemente por justamente diversas afectaciones que surgen de esa prohibición. Corrupción, drogas adulteradas, incapacidad de acceder a los dispositivos de salud, digamos, sustancias que sobrevienen exclusivamente de la prohibición. Ahora, la liberalización total también va a generar grandes daños a la salud social y personal. Bien. Fabián Belay, sacerdote, vos atendés situaciones de crisis con el consumo de sustancias. Sí. ¿Vos atendés también crisis con el consumo de sustancias? ¿Tenés esa convivencia? Bueno, no trabajamos... Gente quebrada por el trabajamos consumo. con el otro espectro, digamos, de usuarios. Sean los usuarios, digamos, también puede haber usuarios problemáticos, ¿no? Pero sí, los usuarios que no son problemáticos, y bueno, en gran medida con los usuarios terapéuticos. Hacemos una asamblea de socios terapéuticos de AREC, donde, bueno, vemos lo que se está generando en relación a este aspecto que para nosotros que estudiamos hace mucho el tema incluso es novedoso. Estamos aprendiendo bueno, de pronto, por ejemplo, el uso en los niños con epilepsia refractaria, digamos, con encefalopatías que hace un tiempo... El cannabis medicinal. Cannabis medicinal, sí. ¿Tenés opinión, Fabián, sobre eso? Sí, nosotros creo que en eso, también desde la Pastoral Nacional nos hemos dicho que si realmente tiene un beneficio y, bueno, siguiendo los protocolos, obviamente nosotros no somos especialistas, pero si realmente esto es un resultado que genera un mejor nivel de vida para un montón de personas que se ven afectadas por enfermedades que no encuentran respuesta en otra medicación, y se ve que esto no, o sea, son más los beneficios que los perjuicios, sí, totalmente, ¿cómo que no? Marihuana libre, ¿sí o no? ¿Vos qué pensás? Si estás de acuerdo, tenemos otra porción de nuestros textos que intentan por lo menos hacernos pensar sobre esta dicotomía, el sí o el no de la libertad en la despenalización de las drogas. Hay leyes que no se cumplen y deseos que se pagan por respirar. ¿Podemos experimentar lo mismo que en Uruguay? No solo no sancionar al que vende o compra, sino que el Estado regule esas operaciones en comercios habilitados, como si la marihuana fuera un medicamento más. Se podrá vender en farmacias, tributar impuestos, transparentar su existencia, sin tanta hipocresía. Marihuana libre en Argentina, ¿sí o no? Tengo un montón de amigos consumidores en otros países que tienen que recurrir al mercado ilegal, lamentablemente. Entonces, para mí es como que está buenísimo, me siento súper afortunada, sí, es un antes y un después. Los sectores marginales que consumen esta sustancia y la diferencia entre los sectores de clase media alta también influye en esta cuestión de tus argumentos de por qué no. El amparo que puede tener quien tiene recursos y el desamparo de quien no tiene nada, ¿no? Sí, bueno, creo que un recurso, o sea, acá hay un argumento de mucho peso, es que nosotros tenemos el 33% de la población del país y también de nuestra ciudad, aunque es un poco más bajo, que viven en situación de pobreza. Y la marginalidad unida al consumo hace que en los tiempos en que justamente pase a ser algo recreativo, a ser algo adictivo, es muy breve. Nosotros tenemos chicos de 14 años, de 12 años que ya comienzan con el consumo. Y vuelvo a decir, tenemos este Estado con estos recursos, este Estado que todavía no pensó
el cómo va a atender, cómo atiende a la infancia. Vemos, ¿no?, una Secretaría de la Niñez que está en crisis. Vemos que lamentablemente el sistema judicial no ha pensado tampoco un área específica para trabajar este tema. Vemos en el tema educativo que recién en este 2017 se empezó a trabajar por primera vez en algunas escuelas el tema de la prevención. Entonces digo, en este contexto donde la marginalidad es tan alta, largar esto es tremendo. Vemos, vuelvo a decir, yo insisto con el tema del alcohol, ¿no? Nosotros tenemos en los barrios altísimos nivel de jóvenes con problemas de alcoholismo. El 80% de los enfermos hepáticos de los hospitales públicos, el 80% son personas que están atravesadas por el alcohol. Entonces, creo que antes de garantizar esto, tenemos que garantizar un montón de derechos que justamente ayuden a que nuestra población tenga los recursos culturales, las necesidades básicas satisfechas, tenga recursos recreativos y demás, entre los cuales esto sea la mínima posibilidad y no la única. El argumento número 3 de Pablo me resulta interesante porque tiene que ver con lo que permitiría la regulación del Estado. Impediría situaciones críticas como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Sí, lo vemos claramente. Aquí, bueno, en Santa Fe tuvimos un jefe de policía preso por este tema y pensamos que es algo inevitable en las cárceles de máxima seguridad, donde la presencia del Estado está llevada a su máxima expresión, son permeables a las drogas. ¿Cómo podemos pensar que la sociedad abierta no lo va a hacer? Ahora, la problemática de la adicción es otra. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que los países con leyes más prohibicionistas o más severas no tienen menor adicción, que depende justamente, como decía el padre, de la pobreza, de la marginalidad y sobre todo de la desigualdad. Para generar menor adicción, menor, digamos, consumo problemático de sustancias psicoactivas, hay que aplicar leyes que disminuyan la desigualdad y la pobreza. Ahora, la necesidad de que el Estado sea un regulador central en toda política pública implica también la regulación de las sustancias, entre ellas el alcohol, como mencionaba, porque vale la pena insistir, Juan Carlos Molina, el cura Molina que estuvo al frente del Cedronar, hizo excelente tarea, formuló leyes, por ejemplo, de regulación del alcohol, donde se prohibía la publicidad, se restringía el acceso, también a los psicofármacos, y ese es el camino que pensamos que hay que seguir. Bien. Primera edición de Viceversa. Hoy discutimos un poquito en realidad. ¿Marihuana sí o no? También queremos saber qué pensás vos del otro lado que nos estás mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más argumentos de cada uno de ellos.
agradezco a Edgardo de Mister Otto por vestirnos. Bueno, viceversa. Hoy marihuana libre, ¿sí o no? Hicimos una encuesta en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter. Vos opinás, estás opinando allí. Vamos a ver si podemos ahí darnos vuelta un poquito. Este miércoles, bueno, el 54 no, el 46 sí. Bueno, los televidentes de Canal 3 no pasan por prohibirla o no pasan por regular el consumo y así se eliminaría el tráfico de drogas. Gracias a Martín por su opinión. No, dice Karina. No, dice Laisa Cisneros. Bueno, opiniones que van a seguramente ir compilando las nuestras también, ¿no? Y vos qué pensás, está muy bien. Ante cada pregunta siempre hay respuestas opuestas y está muy bien plantearlas. ¿Tu otro argumento, Fabián, de por qué no? Bueno, creo que también una de las cosas es que en realidad tampoco tenemos que ser ingenuos porque es una realidad. Al disminuir todo lo que tiene que ver con la industria del tabaco, hoy se sabe que hay intereses internacionales que están promoviendo el tema de la legalización. Nosotros sabemos, y esto se sabe, que Philip Morris y que las grandes industrias de tabacaleras a nivel internacional ya han preparado, o sea, tienen sus industrias preparadas para producir cigarrillos de marihuana. Entonces creo que a veces también es como muy ingenuo pensar de que si esto estaría legalizado, podríamos seguir produciendo desde las plantas de nuestra casa, no la marihuana. La realidad es que hoy el tabaco está legalizado y nadie pierde tiempo en plantar una planta de tabaco en su casa, sino que es más fácil ir a comprarlo. Entonces también es ver cuáles son todos los intereses internacionales que hay detrás. Si bien sabemos que hubo fracaso con respecto al tema del prohibicionismo en un montón de países, la realidad es que acá en nuestro país nunca se aplicó ni prohibicionismo, ni reducción de daños, nunca se abordó el tema con seriedad. Entonces, creo que la legalización es el último capítulo que tenemos que debatir antes de poder dar un tratamiento serio a este problema que más que sí o no, nosotros lo planteamos, hablábamos con Pablo, es un tema complejo y la respuesta no puede ser lineal, tiene que ser una respuesta compleja. Y Pablo insiste con las consecuencias dramáticas de la prohibición, lo malo de la prohibición. Y muy de acuerdo con lo que plantea el padre, la prohibición genera grandes estragos, pero la liberalización total y la, disposición de este mercado en las grandes corporaciones también pensamos que generaría estragos, Entonces, en ese esquema, de espectro de políticas de drogas, de la máxima prohibición a la criminalización con despenalización y reducción de daños, a la regulación estatal, disminuimos los daños, que empiezan a aumentar si el comercio se hace laxo, si las leyes ya se hacen menos firmes, y cuando pasamos a la promoción comercial y a las publicidades, como ocurre con el alcohol, los daños se hacen de vuelta muy amplios y muy pesados, Además, daños que no solo impactan en la salud de los usuarios, sino también en la salud social, con el tema de la corrupción, con la imposibilidad de acceder a la salud, con la imposibilidad de los pacientes de acceder a una medicina que pensamos que es la más urgente, de las demandas en este momento. Tenemos otro de los tapes de Viceversa, vamos a seguir charlando. Marihuana libre, ¿sí o no? Como la idea del autocultivo. Luchar contra los narcos sigue siendo también la idea del usuario de estas sustancias. Tiran semillas macetas en jardines para que en el patio de casa, en la tierra fértil del fondo o el balcón del monoambiente nazca una florcita para fumar. Autocultivo, yo planto, yo fumo, marihuana libre, ¿sí o no? Hace una semana que estoy de libertad y sí, la idea es seguir cultivando porque es mi medicina. Sin mis plantas no puedo hacer mi aceite canábico, que es con el que camino, ni el de Delphi, ni el de otras personas que también colaboramos desde lo solidario. Bien, el padre Fabián Belay. ¿Usted probó marihuana? No. ¿No? ¿Nunca le dio curiosidad? No, conocí a muchas personas, tal vez también desde mi barrio y demás, que estaban en el consumo y siempre vi más... Vio cómo atraviesa la marihuana en el cuerpo de las personas, ¿no? Sí, eso, vamos a decir, conozco historias. Vuelvo a decir, creo que el dolor de una persona, yo entiendo, ¿no? Veo el dolor de esta mamá y de tantas madres que viven esto. Por eso a veces me parece que creo que esta es una realidad que está totalmente diferenciada de lo que es la legalización de la marihuana para ser fumada, ¿no?
porque también, bueno, hay todo otro ejército de madres que lucha, ¿no? Y que ve cómo la falta de políticas públicas y demás llevó a que sus hijos estén muriendo en vida por el consumo de sustancias. Y no creo que acá no es, la marihuana no es el demonio, sino que está en el contexto de una sociedad de consumo ante la cual todos somos víctimas, ¿no? ¿El demonio qué sería, padre? Y no, creo que, bueno, el demonio es una realidad espiritual, sí, pero digo, en este caso, si no es la marihuana. Y yo creo que es la indiferencia en el tema, la superficialidad con la que se trabaja en este tema y la falta de la inacción del Estado totalmente en políticas serias con respecto al tema. Creo que eso es lo que ha llevado, de hecho acordamos en eso totalmente, ¿no? Con este Estado es imposible aplicar y llevar adelante cualquier mirada con respecto al tema de las adicciones, porque implicaría invertir, implicaría poner recursos, implicaría especializarse, y lamentablemente eso no basta con 4 años de gestión, eso es mucho más tiempo y va más allá de los intereses partidarios, y creo que por ese motivo bueno, tenemos que organizarnos como sociedad y empezar a dar respuestas nosotros. Pablo, bueno, vos te viste atravesar el exceso de sustancias en el cuerpo de las personas. ¿Cómo te trata esa situación? Esa cuestión donde ves una persona tremendamente vulnerada por Mirá, por la lo que puedo decir, ¿no?, es que vemos personas tremendamente vulneradas por la falta de acceso a un medicamento que es eficaz y que es seguro, y que muchas veces se suma la persecución policial, la posibilidad de verse encerrado por la producción de una medicina. Actualmente estamos trabajando con un caso de 2 chicos de Jujuy que hace varios meses que están presos por producir cannabis para su familia. Adriana Hayes, que veíamos en el tape, es una amiga que, bueno, también fue allanada en Ezeiza por tener plantas para hacer medicina. Pensamos que ese es lo más urgente a dar respuesta en este momento, pero el Estado Nacional, que digamos ha aprobado una ley de uso terapéutico del cannabis, no la aplica. Entonces también acordamos con el padre en este tema de que hay un vacío estatal, que hay un abandono de las personas que lo necesitan y que no se cumplen digamos, acuerdos que se realizan, ¿no? La ley de cannabis medicinal todavía no es aplicada por el gobierno nacional. Yo les quiero agradecer a ambos por, bueno, estamos todos un poco nerviosos en el piso y demás porque es nuestro primer programa del ciclo. Sí. La idea es que haya una pregunta con 2 respuestas distintas. Lo será todos los miércoles a esta hora. Yo les voy a pedir al final, a tanto al padre Fabián Belay como a Pablo Ascolani, que se roben algunos conceptos, que vos destaques algún concepto que te haya gustado de él y que lo tomes como propio, o por lo menos que coincidas en algo que alguna de las cosas que él emitió. Bueno, a mí me parece como importante, ¿no?, esto de que en el fondo lo que se está buscando es cómo se ayuda a esta población que vive una situación de vulnerabilidad, ¿no?, a estas familias. Y creo que detrás de esto, bueno, lo importante también, veo que hay por lo que estuvimos hablando con él, antes también del programa, hay todo un trabajo serio en cuanto a ver cuáles son realmente los beneficios para esta problemática. Y creo que en ese sentido nosotros también podemos apoyar esa tarea que ellos están haciendo, porque hay un número de la población a la cual está realmente necesitada de eso. ¿Y algo que haya dicho él? Sí, coincidimos plenamente en muchos conceptos, pero destacar un par. Uno, la ausencia del Estado, y otro, el riesgo que implica dejar esta sustancia en manos de las corporaciones, digamos. Eso es lo que hay que evitar a toda costa. Así que yo creo que hay más acuerdo que desacuerdo. Bueno, acordaron, ¿eh? Nos podemos ir ahora a tomar un cafecito los 3, ¿eh? Bueno, en este caso tocamos marihuana libre. Si no, gracias Pablo por venir. Gracias padre por venir también. Y gracias a todo el equipo de Canal 3, este piso inmenso. Mucha gente trabajando aquí con nosotros. Agradecemos a las autoridades del canal, a nuestro equipo de producción, a Julián, a Fede, a Marcelo Santequia, que también nos está comandando en este equipo. Bueno, nosotros nos reencontraremos el próximo miércoles a las 2 en punto en Viceversa. Una pregunta, 2 respuestas distintas.